El sonido del trapero contra el suelo resonaba como un metrónomo melancólico en los pasillos del Hospital San Rafael. Luciana Mendoza movía la mopa con movimientos mecánicos, precisos, que había perfeccionado durante los últimos 3 años de trabajo. Sus manos, antes suaves y expertas en masajes terapéuticos, ahora estaban curtidas por los químicos de limpieza y el trabajo constante. Piso 7, habitación 704, murmuró para sí misma, repitiendo la rutina que conocía de memoria. Cada paso que daba por esos corredores le recordaba a Ana Clara. Su pequeña hija había pasado sus últimos días en este mismo hospital, en una habitación similar a las que ahora limpiaba. Los recuerdos la golpeaban sin piedad, las máquinas pitando, las noches en vela, las conversaciones susurradas con los médicos, y finalmente, el silencio que lo cambió todo. Luciana había sido fisioterapeuta. Tenía un consultorio próspero, pacientes que la adoraban y un futuro brillante por delante. Pero cuando Ana Clara enfermó, todo se desmoronó. Los gastos médicos consumieron sus ahorros, tuvo que vender el consultorio, y después ya no tuvo fuerzas para continuar con su profesión. ¿Cómo podía ayudar a otros a sanar cuando no había podido salvar a su propia hija? Luciana, necesito que termines el 7º piso rápido, le gritó la supervisora desde el otro extremo del pasillo. Tenemos una inspección mañana. Sí, señora Martínez, respondió sin levantar la vista. Mientras subía las escaleras hacia el 7º piso, Luciana sintió ese peso familiar en el pecho. Este era el piso de rehabilitación pediátrica, donde los niños luchaban por recuperar la movilidad después de accidentes o enfermedades. Era el lugar que más le dolía limpiar, pero también el único donde aún se sentía conectada con quien había sido antes. Al doblar la esquina del pasillo, escuchó un llanto suave proveniente de una de las habitaciones. Se detuvo, dudando. No era su trabajo consolar a los pacientes, pero ese sonido le atravesó el alma. Había algo diferente en ese llanto, una mezcla de frustración y desesperanza que reconocía demasiado bien. Con cuidado, se asomó por la puerta entreabierta de la habitación 715. Una niña de aproximadamente 10 años estaba sentada en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Tenía el cabello castaño claro recogido en una cola de caballo despeinada y vestía una bata de hospital demasiado grande para su pequeño cuerpo. Pero lo que más llamó la atención de Luciana fueron sus ojos, azules como el cielo de verano, pero llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó Luciana en voz baja, asomándose completamente en la habitación. La niña se sobresaltó y se limpió rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. No debería estar aquí, dijo con una voz dulce pero firme. Mi papá dice que los empleados no pueden hablar con los pacientes sin autorización. Luciana sintió una punzada en el estómago. Era cierto, tenía razón. Pero algo en esa niña le recordaba tanto a Ana Clara que no pudo contenerse. Tienes razón, admitió. Soy Luciana, trabajo en limpieza. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. La niña la estudió con curiosidad, como si pudiera ver algo que otros no veían. Soy Luara, dijo finalmente. Luara Mendoza Santos. El apellido resonó como una campana en la mente de Luciana. Mendoza Santos. El doctor Carlos Mendoza Santos era uno de los neurocirujanos más prestigiosos del país, dueño de una fortuna considerable y uno de los principales benefactores del hospital. Tu papá es el doctor Mendoza Santos, dijo Luciana, más como una afirmación que como una pregunta. Luara asintió, pero su expresión se entristeció aún más. Sí, es muy importante. Siempre está muy ocupado salvando vidas. Su voz se quebró ligeramente. Excepto la mía. Las palabras de la niña golpearon a Luciana como una bofetada. En ellas reconoció el eco de su propio dolor, la frustración de sentirse abandonada por aquellos que se suponía debían protegerla. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Luciana, acercándose un poco más. 3 meses, respondió Luara. Tuve un accidente montando a caballo. Me dijeron que nunca podré volver a caminar. La forma tan directa en que la niña habló sobre su condición sorprendió a Luciana. No había autocompasión en su voz, solo una aceptación resignada que rompía el corazón. Los médicos a veces se equivocan, murmuró Luciana, casi sin pensar. Luara la miró con curiosidad renovada. ¿Tú crees eso? Luciana se quedó en silencio por un momento. ¿Qué podía decirle a esta niña? ¿Que había perdido la fe en los milagros cuando Ana Clara se fue? ¿Que había dejado de creer en su capacidad de sanar a otros? Creo que el cuerpo humano es más fuerte de lo que a veces pensamos, dijo finalmente,
sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. Luciana se enderezó inmediatamente, reconociendo el sonido de los zapatos de cuero caros contra el suelo del hospital. Luara, cariño, ¿cómo te sientes hoy? La voz profunda y autoritaria del doctor Carlos Mendoza Santos llenó la habitación. Luciana se hizo hacia atrás, agarrando su carrito de limpieza y tratando de pasar desapercibida. El doctor Mendoza Santos era un hombre imponente, de unos 45 años, con cabello gris en las sienes y una presencia que comandaba respeto inmediato. Vestía un traje impecable bajo su bata blanca, y sus ojos, del mismo azul que los de Luara, mostraban la inteligencia aguda de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida. Hola, papá, respondió Luara con una sonrisa forzada. Igual que siempre. El doctor Mendoza Santos se acercó a su hija y le dio un beso en la frente. Luciana pudo ver el amor genuino en sus ojos, pero también la distancia que el dolor había creado entre padre e hija. Los especialistas de Nueva York llegarán la próxima semana, dijo el médico. Quiero una segunda opinión sobre tu caso. Papá, ya hemos visto a 15 especialistas, respondió Luara con cansancio. Todos dicen lo mismo. Nunca me daré por vencido contigo, princesa, dijo el doctor Mendoza Santos, pero su voz traicionaba la desesperación que trataba de ocultar. Luciana terminó de limpiar la habitación en silencio, siendo testigo de una conversación que conocía demasiado bien. Era la misma que había tenido con los médicos de Ana Clara, la búsqueda desesperada de respuestas que parecían no existir, la negación de una realidad dolorosa, la esperanza que se desvanecía poco a poco. Cuando salió de la habitación, Luciana no pudo quitarse de la mente la imagen de Luara. Había algo en esa niña, una fortaleza silenciosa que le recordaba a su propia hija. Ana Clara también había enfrentado su enfermedad con una valentía que superaba sus años. Esa noche, Luciana regresó a su pequeño apartamento y se sentó en la cama que una vez había compartido con Ana Clara. En la mesita de noche guardaba sus viejos libros de fisioterapia, cubiertos de polvo pero llenos de conocimientos que una vez había dominado. Los tocó con reverencia, recordando las horas que había pasado estudiando, aprendiendo sobre el cuerpo humano y sus increíbles capacidades de sanación. Se levantó y caminó hacia el espejo del baño. La mujer que la miraba desde el reflejo tenía ojeras profundas, manos ásperas y una tristeza permanente en los ojos. Pero por primera vez en 3 años, Luciana vio algo más. Vio a la mujer que había sido antes, la fisioterapeuta que había ayudado decenas de pacientes a recuperar su movilidad, la mujer que creía en los milagros. Al día siguiente, Luciana llegó temprano al hospital. Su turno no comenzaba hasta las 8, pero quería pasar por la habitación de Luara antes de empezar su jornada laboral. Encontró a la niña despierta, mirando por la ventana con la misma expresión melancólica del día anterior. Buenos días, Luara, dijo Luciana, asomándose por la puerta. Luciana, la cara de la niña se iluminó con una sonrisa genuina. Pensé que no te volvería a ver. Trabajo aquí todos los días, respondió Luciana, entrando en la habitación. ¿Cómo dormiste? Mal, admitió Luara. Siempre duermo mal. Los medicamentos me dan pesadillas. Luciana sintió una punzada familiar de dolor. Ana Clara también había tenido pesadillas a causa de los medicamentos. ¿Te duele algo?, preguntó, acercándose a la silla de ruedas. No exactamente, dijo Luara, pensativa. Es más como si mis piernas estuvieran dormidas. A veces siento como si tuviera hormigas caminando por ellas, pero los médicos dicen que es normal. Los ojos de Luciana se encendieron. Las parestesias, esas sensaciones de hormigueo, podrían indicar que aún había conexiones nerviosas activas. Era un signo que muchos médicos pasaban por alto, pero que para una fisioterapeuta experimentada podía significar mucho más. Luara, dijo Luciana, eligiendo cuidadosamente sus palabras, ¿te gustaría que fuéramos amigas? La niña la miró con sorpresa, pero luego sonrió con una calidez que Luciana no había visto desde la partida de Ana Clara. Me gustaría mucho, respondió Luara. No tengo muchos amigos aquí. En ese momento, Luciana tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Sin saber exactamente por qué, pero impulsada por una fuerza que había creído perdida, decidió que no se daría por vencida con Luara. Tal vez no había podido salvar a Ana Clara, pero quizás, solo quizás, podría ayudar a esta niña a recuperar lo que todos creían perdido. Las siguientes semanas transcurrieron como una danza silenciosa entre Luciana y Luara. Cada mañana, antes de comenzar su turno oficial, Luciana visitaba la habitación 715.
Lo que había comenzado como conversaciones casuales se había convertido en el momento más esperado del día para ambas. Luara le contaba sobre sus sueños de volver a montar a caballo, sobre los libros que leía para pasar el tiempo, sobre la soledad que sentía cuando su padre se sumergía en cirugías que duraban horas. Luciana, por su parte, compartía historias de Ana Clara, sus memorias de cuando era fisioterapeuta, y poco a poco, ambas fueron sanando heridas que parecían incurables. Mi papá está considerando llevarme a casa, dijo Luara una mañana, con una mezcla de alivio y tristeza en su voz. Dice que ya no hay nada más que se pueda hacer aquí. Luciana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de que Luara se fuera, de perder esa conexión que había devuelto un propósito a su vida, la aterrorizó. ¿Cuándo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. La próxima semana, después de que lleguen los especialistas de Nueva York, respondió Luara. Pero ya sé lo que van a decir. Lo mismo que todos los demás. Esa noche, Luciana no pudo dormir. Caminó por su apartamento como un animal enjaulado, hasta que finalmente se dirigió a la caja donde guardaba sus antiguos libros de fisioterapia. Los abrió con manos temblorosas y comenzó a leer sobre lesiones de médula espinal, rehabilitación neurológica, y todas las técnicas que una vez había dominado. Los casos de paraplegia completa eran complejos, pero Luciana recordaba haber trabajado con pacientes que habían recuperado cierto grado de movilidad a través de terapias intensivas y no convencionales. El problema era que Luara había sido diagnosticada de manera definitiva, sin que nadie intentara realmente explorar las posibilidades de recuperación. A las 3 de la madrugada, Luciana tomó una decisión que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Al día siguiente, después de su turno, se dirigió al sótano del hospital, a los depósitos donde se guardaban equipos médicos antiguos y suministros descartados. El sótano era un laberinto de pasillos mal iluminados y habitaciones llenas de equipo que el hospital había reemplazado por tecnología más moderna. Luciana conocía bien este lugar porque era parte de su área de limpieza, pero nunca lo había visto como lo veía ahora, como una oportunidad. En la habitación más alejada del depósito, encontró lo que buscaba. Había camillas de fisioterapia, pesas pequeñas, bandas elásticas, incluso un equipo de electroestimulación que, aunque viejo, parecía funcional. Con el corazón latiendo aceleradamente, comenzó a limpiar y organizar el espacio, creando una pequeña sala de rehabilitación improvisada. ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? La voz la sobresaltó. Se dio vuelta y encontró a Miguel, el guardia de seguridad nocturno, mirándola con curiosidad desde la puerta. Miguel, dijo Luciana, tratando de calmar su respiración. Estoy organizando algunos equipos. Miguel era un hombre de unos 60 años que había trabajado en el hospital durante más de 20 años. Conocía a Luciana desde que había comenzado a trabajar allí y siempre había sido amable con ella. Luciana, son las 11 de la noche, dijo Miguel, entrando en la habitación. ¿Qué realmente estás haciendo? Luciana lo miró a los ojos y tomó otra decisión impulsiva. Le contó todo, sobre Luara, sobre su propia historia como fisioterapeuta, sobre la esperanza que había renacido en su corazón. Miguel la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Luciana terminó, él se quedó pensativo por un largo momento. Mi esposa estuvo en silla de ruedas durante 2 años después de un accidente, dijo finalmente. Los médicos dijeron que nunca caminaría, pero una fisioterapeuta muy terca se negó a aceptarlo. Ahora María camina perfectamente. Luciana sintió esperanza en su pecho. ¿Me ayudarías?, preguntó. Solo necesito que no veas nada cuando traiga a Luara aquí. Miguel sonrió. Yo no veo nada después de las 10 de la noche, dijo. Mis ojos ya no son lo que eran. Al día siguiente, Luciana se acercó a Luara con una propuesta que sabía era arriesgada. ¿Confías en mí?, le preguntó directamente. Sí, respondió Luara sin dudar. ¿Por qué? Porque quiero intentar algo. Algo que los médicos no han probado contigo. Luara la miró con curiosidad creciente. ¿Qué tipo de algo? Ejercicios de rehabilitación. Técnicas que aprendí cuando era fisioterapeuta. Luciana respiró profundamente. Pero tendríamos que hacerlo en secreto. Los ojos de Luara se iluminaron por primera vez desde que Luciana la conocía. ¿Crees que podrías ayudarme a caminar otra vez? No lo sé, respondió Luciana honestamente. Pero creo que vale la pena intentarlo. Los médicos pueden estar equivocados. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Luara con una determinación que sorprendió a Luciana. Esa noche, a las 10:30, Luciana llegó al 7º piso con una silla de ruedas prestada.
Luara la estaba esperando, vestida con ropa deportiva que había pedido a su padre días atrás. ¿Estás segura de esto?, preguntó Luciana una última vez. Completamente, respondió Luara. Es la primera vez en meses que siento esperanza real. El viaje al sótano fue una aventura en sí misma. Luciana conocía las rutas que evitaban las cámaras de seguridad y los pasillos donde era menos probable encontrar personal. Luara se mantuvo en silencio durante el trayecto, pero Luciana podía sentir su emoción. Cuando llegaron al depósito convertido en sala de rehabilitación, Luara miró alrededor con asombro. ¿Hiciste todo esto para mí?, preguntó con voz quebrada. Lo hice por las dos, respondió Luciana. Porque creo que ambas necesitamos esto. La primera sesión fue básica. Luciana comenzó con ejercicios de movilidad pasiva, moviendo suavemente las piernas de Luara mientras explicaba cada movimiento. Luego utilizó la electroestimulación para activar los músculos dormidos. ¿Sientes algo?, preguntó Luciana durante la estimulación eléctrica. Luara cerró los ojos, concentrándose. Sí, susurró. Es extraño, pero sí siento algo. Luciana sintió una oleada de emoción. Cualquier sensación, por mínima que fuera, era un buen signo. Durante las siguientes 2 semanas, establecieron una rutina. Cada noche, a las 10:30, Luciana llevaba a Luara al sótano para sesiones de 1 hora. Trabajaban en ejercicios de fortalecimiento, movilidad y estimulación nerviosa. Luara era una paciente extraordinaria, determinada, valiente, y dispuesta a soportar cualquier molestia si eso significaba una posibilidad de recuperación. Mis piernas se sienten diferentes, le dijo Luara una noche. Como si estuvieran despertando de un sueño muy largo. Eso es exactamente lo que está pasando, respondió Luciana. Estamos despertando músculos y nervios que han estado dormidos. Pero su secreto casi se descubre cuando la doctora Patricia Vázquez, la fisioterapeuta oficial del hospital, notó que Luara parecía más animada y preguntó si había estado haciendo ejercicios. Solo los que me enseñó la enfermera, mintió Luara hábilmente. Esa noche, Luciana estaba más nerviosa que nunca. Tenemos que ser más cuidadosas, le dijo a Luara. Si nos descubren, podrían prohibirme entrar al hospital. No van a descubrirnos, respondió Luara con confianza. Y aunque lo hicieran, vale la pena el riesgo. Fue durante la 3ª semana cuando ocurrió algo extraordinario. Luciana estaba trabajando en ejercicios de estiramiento cuando notó que Luara había movido involuntariamente el dedo del pie izquierdo. Luara, dijo Luciana con voz temblorosa. ¿Puedes intentar mover los dedos de los pies? Luara se concentró intensamente, y lentamente, muy lentamente, logró mover 3 dedos del pie izquierdo. Ambas se quedaron en silencio, mirando ese pequeño movimiento como si fuera el milagro más grande del mundo. ¿Akabuji?, susurró Luara. Sí, respondió Luciana, con lágrimas en los ojos. Acabas de mover los dedos. Luara comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría pura. ¿Se lo decimos a mi papá?, preguntó. Luciana lo pensó cuidadosamente. Aún no, dijo. Necesitamos más progreso antes de que alguien más lo sepa. Los médicos dirían que son espasmos involuntarios. Pero tú sabes que no lo son, ¿verdad?, preguntó Luara. Sé que no lo son, confirmó Luciana. Eres tú, tomando control de tu cuerpo otra vez. Esa noche, cuando Luciana regresó a casa, se sentó en el borde de la cama y por primera vez en 3 años, sintió que Ana Clara habría estado orgullosa de ella. No había podido salvar a su propia hija, pero quizás, solo quizás, podía ayudar a otra niña a recuperar su vida. Al día siguiente, el doctor Mendoza Santos llegó con noticias que cambiarían todo el cronograma de Luciana. Los especialistas de Nueva York han adelantado su visita, le dijo a Luara. Llegan mañana. Luciana sintió pánico. No habían tenido suficiente tiempo. El movimiento de los dedos era apenas el comienzo, necesitaban semanas más de trabajo antes de que Luara pudiera demostrar una recuperación real. Esa noche, mientras trabajaban en el sótano, Luciana estaba más determinada que nunca. Vamos a intentar algo diferente, le dijo a Luara. Vamos a trabajar toda la noche si es necesario. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Luara. Vamos a ver si puedes mover toda la pierna, respondió Luciana. Es hora de ser valientes. La noche más larga de sus vidas estaba por comenzar. Luciana había traído consigo todo el arsenal terapéutico que recordaba de sus años de práctica, técnicas de estimulación profunda, ejercicios de propiocepción,
y una determinación férrea que había aprendido de Ana Clara durante sus días más difíciles. Luara, esto va a ser intenso, advirtió Luciana mientras preparaba el equipo. Vamos a trabajar músculos que han estado dormidos durante meses. Puede ser doloroso. Estoy lista, respondió Luara, pero Luciana pudo ver un destello de miedo en sus ojos azules. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si los especialistas confirman que nunca podré caminar? Luciana se detuvo y se arrodilló frente a la silla de ruedas de Luara, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. ¿Sabes qué me enseñó mi hija antes de partir? Preguntó suavemente. Me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo que crees que es correcto a pesar del miedo. Luara asintió, y Luciana vio en esa niña la misma determinación inquebrantable que había admirado en Ana Clara. Comenzaron con ejercicios de calentamiento, pero pronto Luciana aumentó la intensidad. Utilizó técnicas de facilitación neuromuscular que había aprendido en cursos especializados años atrás, estimulando puntos específicos en las piernas de Luara mientras le pedía que se concentrara en enviar señales desde su cerebro hasta sus extremidades. Imagina que estás montando a caballo otra vez, le dijo Luciana. Siente el movimiento, la conexión con el animal. Tu mente conoce esos movimientos, solo necesita recordarle a tu cuerpo cómo hacerlos. Luara cerró los ojos y se concentró intensamente. Luciana pudo ver las pequeñas contracciones musculares en sus piernas, señales de que el sistema nervioso estaba respondiendo. A las 2 de la madrugada, algo extraordinario sucedió. Mientras Luciana trabajaba en ejercicios de flexión de rodilla, Luara logró doblar ligeramente la pierna izquierda por su propia cuenta. «Luciana», exclamó Luara con voz quebrada por la emoción. «Lo hice. Moví mi pierna». Luciana se quedó sin aliento. Era más de lo que había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar. «Lo hiciste, cariño», susurró. Realmente lo hiciste, pero sabía que un movimiento no era suficiente. Necesitaban más, necesitaban que Luara pudiera sostenerse en pie, aunque fuera por unos segundos. Durante las siguientes 4 horas, trabajaron sin descanso. Luciana guió a Luara a través de ejercicios progresivos, desde movimientos básicos hasta intentos de transferencia de peso. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las pequeñas ventanas del sótano, Luara logró algo que ni siquiera Luciana había creído posible en tan poco tiempo. Con ayuda de las barras paralelas improvisadas que Luciana había instalado, Luara logró ponerse en pie durante casi 30 segundos. Sus piernas temblaron con el esfuerzo, pero se mantuvieron firmes. «No puedo creerlo», lloró Luara. «Estoy de pie. Realmente estoy de pie». Luciana también lloraba, pero sabía que el trabajo más difícil estaba por comenzar. Los especialistas llegarían en pocas horas, y tenían que preparar a Luara para lo que vendría. «Escúchame muy bien», le dijo Luciana mientras ayudaba a Luara a sentarse nuevamente. «No puedes contarle a nadie sobre esto todavía. Los médicos van a hacer sus pruebas, van a decir lo que siempre han dicho, pero tú y yo sabemos la verdad. ¿Por qué no podemos decírselo?», preguntó Luara, confundida. «Esto es increíble. Porque van a decir que son espasmos, contracciones involuntarias, cualquier cosa menos aceptar que te estás recuperando», explicó Luciana. «Necesitamos más tiempo para fortalecer lo que hemos logrado». Luara asintió, aunque Luciana pudo ver que la frustración de no poder compartir su alegría la estaba afectando. El día transcurrió con una tensión casi insoportable. Luciana cumplió con sus tareas de limpieza, pero su mente estaba constantemente en Luara y en los especialistas que estaban examinándola en ese momento. A las 3 de la tarde, no pudo resistir más y se las arregló para pasar cerca de la habitación 715. Escuchó voces serias desde adentro. El doctor Mendoza Santos estaba hablando con 2 médicos que Luciana no reconocía, y sus palabras confirmaron sus peores temores. «La resonancia magnética muestra daño severo en las vértebras L2 y L3», decía uno de los especialistas. «No hay evidencia de regeneración nerviosa. Me temo que el diagnóstico inicial era correcto. Tiene que haber algo más que podamos hacer», respondió el doctor Mendoza Santos con desesperación apenas contenida. «Doctor Mendoza Santos, entiendo que es difícil aceptarlo cuando se trata de su propia hija», dijo el segundo especialista. «Pero hemos revisado todos los estudios. La lesión es completa. Luara nunca recuperará la movilidad en sus extremidades inferiores». Luciana se alejó antes de escuchar más. Su corazón latía furiosamente y sintió una mezcla de rabia e indignación.
¿Cómo podían ser tan categóricos cuando ella había visto con sus propios ojos los movimientos de Luara? Esa noche, cuando llegó al sótano, encontró a Luara llorando silenciosamente. Los escuché hablar, dijo Luara entre sollozos. Dijeron que nunca caminaré, que es imposible. Luciana se sentó junto a ella y la abrazó fuertemente. ¿Y tú qué crees? Le preguntó. ¿Crees que es imposible después de lo que hiciste anoche? Luara se apartó ligeramente y la miró a los ojos. Creo que se equivocan, dijo con voz firme. Sé que se equivocan porque siento mis piernas. Las siento despertar. Entonces vamos a demostrarles que están equivocados, declaró Luciana. Esta noche vamos a trabajar más duro que nunca. Durante las siguientes 2 horas, Luara superó todas las expectativas. No solo logró ponerse en pie con menos apoyo, sino que dio 3 pasos vacilantes pero reales entre las barras paralelas. Cada paso era una declaración de guerra contra el diagnóstico que acababa de recibir. Mira lo que puedes hacer, le dijo Luciana con orgullo. Esto no son espasmos ni contracciones involuntarias. Esto eres tú, decidiendo caminar otra vez. Pero su celebración fue interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo. Miguel apareció en la puerta con expresión preocupada. Luciana, tenemos que hablar, dijo urgentemente. La supervisora ha estado haciendo preguntas sobre por qué te quedas tan tarde. Y alguien reportó luces extrañas en el sótano. Luciana sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. ¿Nos van a descubrir? Preguntó Luara con pánico. No si somos inteligentes, respondió Luciana. Miguel, ¿cuánto tiempo tenemos? La supervisora viene mañana temprano para investigar, dijo Miguel. Después de eso, será imposible usar este lugar. Luciana tomó la decisión más arriesgada de toda la aventura. Entonces mañana será nuestra última oportunidad, dijo. Luara, ¿estás dispuesta a apostar todo por una sola oportunidad? ¿Qué tienes en mente? Preguntó Luara. Mañana hay un evento benéfico en el salón principal del hospital, explicó Luciana. Tu padre va a estar ahí, junto con toda la junta directiva y varios medios de comunicación. Es el evento anual para recaudar fondos para el ala pediátrica. Los ojos de Luara se iluminaron cuando entendió lo que Luciana estaba sugiriendo. ¿Quieres que camine delante de todos ellos? Quiero que demuestres que los milagros existen, respondió Luciana. Quiero que le muestres al mundo que la esperanza nunca debe abandonarse. Luara guardó silencio por un largo momento, pero cuando habló, su voz estaba llena de determinación. Hagámoslo, dijo. Demostremos que se equivocan. Al día siguiente, Luciana apenas pudo concentrarse en su trabajo. El evento benéfico comenzaría a las 7 de la noche, y había logrado que Miguel le consiguiera una invitación como personal de apoyo. El plan era simple pero arriesgado. Durante el discurso del doctor Mendoza Santos sobre los desafíos de la medicina pediátrica, Luara haría su aparición. A las 6 de la tarde, Luciana fue a buscar a Luara a su habitación. La encontró vestida con un hermoso vestido azul que hacía juego con sus ojos, pero sentada en su silla de ruedas como siempre. ¿Estás lista para cambiar el mundo? Le preguntó Luciana. Nací lista, respondió Luara con una sonrisa que iluminó toda la habitación. El salón principal del hospital estaba lleno de médicos, enfermeras, miembros de la junta directiva y representantes de los medios. Luciana empujó la silla de ruedas de Luara hasta una posición estratégica cerca del escenario, donde podrían actuar cuando llegara el momento perfecto. El doctor Mendoza Santos subió al pódium con su presencia imponente habitual, pero Luciana pudo ver el dolor en sus ojos mientras hablaba sobre los desafíos de tratar a niños con lesiones graves. Como médicos, a veces enfrentamos casos que desafían toda nuestra ciencia, estaba diciendo. Casos donde debemos admitir que hemos llegado al límite de lo que la medicina puede hacer. Era el momento perfecto. Luciana miró a Luara y asintió. Con el corazón latiendo como un tambor, Luara se levantó lentamente de su silla de ruedas. El movimiento captó la atención de algunas personas cercanas, que comenzaron a murmurar. Pero Luara no se detuvo ahí. Paso a paso, lenta pero seguramente, comenzó a caminar hacia el escenario donde estaba su padre. El murmullo se convirtió en silencio absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia la niña que se había supuesto que nunca volvería a caminar, avanzando con determinación hacia el pódium. El doctor Mendoza Santos se quedó sin palabras cuando vio a su hija caminando hacia él. El micrófono captó su susurro incrédulo. Luara, ¿cómo? Hola, papá, dijo Luara cuando llegó al pie del escenario, su voz clara y fuerte. Quería demostrarte que los milagros sí existen.
El salón explotó en aplausos y lágrimas. Los fotógrafos se apresuraron a capturar el momento, y Luciana, desde su posición en el fondo, sintió como si su corazón fuera a estallar de alegría y orgullo. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Ahora tendrían que explicar cómo había sucedido este milagro. El silencio que siguió a los aplausos fue ensordecedor. El doctor Mendoza Santos bajó del escenario como si estuviera en trance, sus ojos fijos en su hija que permanecía de pie, desafiando todo lo que la ciencia había dictaminado sobre su condición. Luara, susurró, acercándose lentamente. ¿Cómo es esto posible? Antes de que Luara pudiera responder, los especialistas de Nueva York se abrieron paso entre la multitud, sus rostros mostrando una mezcla de incredulidad y preocupación profesional. Doctor Mendoza Santos, dijo el doctor Peterson, el neurólogo principal. Esto es médicamente imposible según todos los estudios que realizamos ayer. Pero está sucediendo, respondió el doctor Mendoza Santos, sin apartar la vista de su hija. Está de pie. Está caminando. La doctora Sarah Coleman, la segunda especialista, se acercó a Luara con expresión seria. Pequeña, ¿puedes decirme cuándo comenzaste a sentir movimiento en tus piernas otra vez? Luara miró hacia donde estaba Luciana, que se había quedado inmóvil entre la multitud, sintiendo como si cada par de ojos en el salón pudiera descubrir su secreto. Ha sido gradual, respondió Luara cuidadosamente. Primero fueron sensaciones extrañas, luego pequeños movimientos. ¿Has estado haciendo algún tipo de rehabilitación? Preguntó el doctor Peterson. ¿Fisioterapia no autorizada? El corazón de Luciana se detuvo. Este era el momento que había temido, pero también sabía que era inevitable. Luara levantó la barbilla con la misma determinación que había mostrado al caminar hacia el escenario. Sí, dijo claramente. Luciana me ha estado ayudando. Un murmullo corrió por el salón. El doctor Mendoza Santos frunció el ceño, confundido. Luciana. ¿Quién es Luciana? Luciana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero sabía que no podía abandonar a Luara ahora. Con las piernas temblorosas, se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente. Soy yo, doctor Mendoza Santos, dijo con voz apenas audible. El médico la miró con incredulidad creciente. ¿Usted? Pero usted trabaja en limpieza. Sí, respondió Luciana, sintiendo todas las miradas del salón sobre ella. Pero antes era fisioterapeuta. La confesión cayó sobre el salón como una bomba. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente, las cámaras se dirigieron hacia Luciana, y ella sintió como si estuviera desnuda ante el mundo entero. ¿Está diciendo que una empleada de limpieza ha estado proporcionando tratamiento médico no autorizado a una paciente? Preguntó la doctora Coleman con tono severo. Estoy diciendo que una madre que perdió a su hija se negó a darse por vencida con otra niña, respondió Luciana, encontrando valor en la verdad. Estoy diciendo que a veces la esperanza puede lograr lo que la ciencia dice que es imposible. El doctor Mendoza Santos se acercó a Luciana, su expresión una mezcla compleja de confusión, gratitud y preocupación profesional. ¿Por qué? Preguntó simplemente. ¿Por qué arriesgó todo por una niña que apenas conocía? Luciana miró a Luara, que le sonrió con confianza y amor, y sintió que tenía que contar toda la verdad. Porque vi en Luara lo mismo que vi en mi hija Ana Clara antes de perderla, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Vi a una niña valiente que merecía una oportunidad de luchar. Y porque como madre, como fisioterapeuta, y como ser humano, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se resignaba a una vida que no tenía que vivir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Luciana, pero continuó hablando. Perdí mi licencia, perdí mi consultorio, perdí todo cuando Ana Clara se fue. Pero en estas últimas semanas, trabajando con Luara, recordé por qué me convertí en fisioterapeuta en primer lugar. No fue por el dinero o el prestigio. Fue porque creía que todos merecen una segunda oportunidad para sanar. El doctor Peterson se aclaró la garganta, claramente incómodo con la emotividad del momento. Señora Luciana, ¿verdad? Lo que describe es médicamente imposible. Las lesiones de médula espinal completas no se recuperan de esta manera. Entonces explíqueme cómo mi hija está caminando, interrumpió el doctor Mendoza Santos, su voz cargada de emoción contenida. Debe haber habido un error en el diagnóstico inicial, insistió la doctora Coleman. O la lesión no era tan severa como pensábamos. Luciana sintió una oleada de indignación. ¿Un error? Dijo, su voz creciendo en fuerza.
Prefieren admitir que cometieron un error de diagnóstico antes que aceptar que su hija se recuperó a través de trabajo duro, fe y amor. Se dirigió hacia Luara y tomó su mano. Diles lo que hemos estado haciendo, cariño. Diles sobre nuestras noches en el sótano, sobre cada ejercicio, cada lágrima, cada pequeña victoria. Luara asintió y se dirigió a la audiencia con una madurez que superaba sus años. Luciana me encontró cuando había perdido toda esperanza, comenzó. Cuando todos los médicos me habían dicho que nunca volvería a caminar, ella me dijo que mi cuerpo era más fuerte de lo que pensaba. Durante semanas, cada noche, bajamos al sótano del hospital donde Luciana había creado una sala de rehabilitación. Los murmullos en el salón se intensificaron. La supervisora de limpieza, la señora Martínez, parecía estar al borde del desmayo. Al principio solo podía mover los dedos de los pies, continuó Luara. Luciana lloró de felicidad como si hubiera visto el mayor milagro del mundo. Luego pude doblar la rodilla, después mantenerme en pie, y finalmente caminar. Cada paso fue una batalla, pero Luciana nunca se dio por vencida conmigo. El doctor Mendoza Santos escuchaba a su hija con lágrimas en los ojos, realizando que había estado tan enfocado en buscar curas imposibles que había perdido de vista la increíble fortaleza de Luara. ¿Dónde realizaron estos tratamientos?, preguntó el administrador del hospital, claramente preocupado por las implicaciones legales. En el depósito del sótano, respondió Luciana. Utilicé equipo médico descartado para crear un espacio donde Luara pudiera trabajar sin interrupciones. Miguel, el guardia de seguridad, se acercó desde el fondo del salón. Yo puedo confirmar eso, dijo con voz firme. He visto a Luciana y a Luara trabajando noche tras noche. Lo que han logrado es extraordinario. La doctora Coleman movió la cabeza con incredulidad. Esto es altamente irregular. Tratamiento médico no autorizado, uso no autorizado de instalaciones del hospital, una empleada sin licencia actual practicando fisioterapia, ¿y el resultado?, interrumpió una voz desde la audiencia. Todos se volvieron para ver al doctor Eduardo Ramírez, el director médico del hospital, abriéndose paso hacia el frente. Doctor Ramírez, dijo el doctor Mendoza Santos. No esperaba verlo aquí. No me perdería este evento por nada, respondió el doctor Ramírez. Y francamente, después de lo que acabo de presenciar, creo que todos deberíamos estar haciendo una pregunta diferente. Se dirigió hacia Luciana y Luara. La pregunta no debería ser si lo que hicieron fue irregular o no autorizado. La pregunta debería ser, ¿cómo podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos incorporar esta dedicación, esta fe, este enfoque personalizado en nuestro tratamiento regular? El doctor Peterson protestó inmediatamente. Doctor Ramírez, no puede estar sugiriendo que validemos métodos no científicos. No estoy validando métodos no científicos, respondió el doctor Ramírez firmemente. Estoy validando resultados. Esta niña está caminando cuando todos dijimos que era imposible. Eso es un hecho. Y creo que tenemos la responsabilidad de entender cómo y por qué sucedió. Se volvió hacia Luciana. Señora Luciana, ¿estaría dispuesta a trabajar con nuestro equipo médico para documentar exactamente qué técnicas utilizó? ¿A ayudarnos a entender su enfoque? Luciana se quedó sin palabras por un momento, sintiendo como si estuviera viviendo un sueño. Sí, por supuesto, logró decir. Pero no tengo licencia actual para practicar. Eso se puede remediar, dijo el doctor Ramírez. Si está dispuesta a volver a estudiar, a actualizar sus conocimientos, a trabajar bajo supervisión hasta que recupere su licencia, creo que podríamos crear algo extraordinario aquí. El doctor Mendoza Santos se acercó a Luciana, y por primera vez desde que lo conocía, ella vio vulnerabilidad genuina en sus ojos. Luciana, dijo suavemente. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mi hija. No solo le devolvió la capacidad de caminar, le devolvió la esperanza. Le devolvió la sonrisa. Tomó las manos de Luciana entre las suyas. ¿Me permitiría ayudarla? ¿Me permitiría financiar su regreso a la fisioterapia y trabajar juntos para ayudar a otros niños como Luara? Luciana miró alrededor del salón, viendo rostros que mostraban una mezcla de asombro, esperanza y posibilidad. Luego miró a Luara, que la observaba con una sonrisa que valía más que todos los títulos médicos del mundo. Sí, respondió Luciana. Hagámoslo juntos. Los días que siguieron al evento benéfico fueron un torbellino de emociones, medios de comunicación y cambios que Luciana nunca había imaginado posibles. La historia de la empleada de limpieza que devolvió la esperanza se extendió por todo el país, convirtiendo a Luciana y Luara en símbolos de perseverancia y fe.
Pero para Luciana, lo más importante no eran las entrevistas ni la atención mediática. Lo más importante era la sonrisa en el rostro de Luara cada mañana cuando llegaba al hospital, ahora no como paciente, sino como parte del equipo que estaba revolucionando el enfoque de la rehabilitación pediátrica. ¿Cómo te sientes siendo famosa?, le preguntó Luara una mañana mientras caminaban por los pasillos del hospital, ahora transformados en espacios llenos de esperanza en lugar de dolor. No me siento famosa, respondió Luciana. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo otra vez. El doctor Mendoza Santos había cumplido su promesa. No solo había financiado los estudios de actualización de Luciana, sino que había iniciado un proyecto ambicioso, la creación del Instituto Esperanza, un centro de rehabilitación especializado que combinaría la medicina tradicional con enfoques más personalizados y holísticos. Quiero que seas la directora del programa de rehabilitación, le había dicho el doctor Mendoza Santos 2 semanas después del evento. Nadie entiende mejor que tú lo que significa luchar contra pronósticos imposibles. Luciana había aceptado, pero con una condición, que Luara fuera parte del equipo, como embajadora y mentora para otros niños que llegaran al Instituto sin esperanza. El espacio que habían elegido para el Instituto Esperanza era vastamente diferente del sótano donde todo había comenzado. Era un edificio moderno, lleno de luz natural, con equipos de última generación, y más importante aún, con un equipo médico que había aprendido a ver más allá de los diagnósticos para encontrar las posibilidades. Mira esto, dijo Luara un día, señalando hacia la entrada principal del instituto donde habían instalado una placa conmemorativa. Luciana leyó las palabras grabadas en bronce: Instituto Esperanza, donde los milagros nacen de la fe, el amor y la perseverancia. Fundado en memoria de Ana Clara Mendoza, quien nos enseñó que el amor de una madre puede mover montañas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Luciana al ver el nombre de su hija honrado de esa manera. ¿Tu papá hizo esto?, preguntó con voz quebrada. Fue mi idea, respondió Luara. Él solo la hizo realidad. Ana Clara merece ser recordada como la niña que inspiró todo esto. Durante los meses siguientes, Luciana se sumergió en sus estudios con una pasión renovada. No solo estaba aprendiendo las técnicas más modernas de rehabilitación, sino que estaba desarrollando un enfoque único que combinaba la ciencia médica con el poder transformador de la conexión humana. Cada paciente es una historia única, les decía a los estudiantes de fisioterapia que venían a aprender sus métodos. Los números en los expedientes pueden decirnos mucho, pero son las conversaciones, las sonrisas, las lágrimas compartidas las que realmente nos muestran el camino hacia la sanación. El primer paciente oficial del Instituto Esperanza fue Sebastián, un niño de 8 años que había perdido el movimiento en sus piernas después de una caída. Los médicos habían dicho que las posibilidades de recuperación eran mínimas, pero Luciana vio en sus ojos la misma chispa de determinación que había reconocido en Luara. ¿Crees que podré volver a jugar fútbol?, le preguntó Sebastián durante su primera sesión. Creo que si trabajamos juntos, podemos hacer cosas increíbles, respondió Luciana. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué?, preguntó el niño. Que nunca dejes de creer en ti mismo, sin importar lo que digan otros. Luara se había convertido en la mentora perfecta para los nuevos pacientes. Su historia les daba esperanza, pero más importante aún, su presencia les demostraba que la recuperación era posible. Cuando llegué aquí, pensaba que mi vida había terminado, le contaba Luara a Sebastián mientras lo ayudaba con sus ejercicios. Luciana me enseñó que mi vida apenas estaba comenzando. El progreso de Sebastián fue más lento que el de Luara, pero cada pequeño avance era celebrado como una victoria monumental. Cuando logró mover los dedos del pie por primera vez, todo el equipo del instituto se reunió para aplaudir. Este es el momento, le susurró Luciana a Luara. Este es el momento en que otra familia recupera la esperanza. Pero no todos los casos tuvieron finales tan esperanzadores. María, una niña de 12 años, llegó al instituto después de un accidente que había afectado gravemente su médula espinal. A pesar de todos los esfuerzos, los ejercicios más innovadores y la dedicación incansable del equipo, María no recuperó la movilidad en sus piernas. Luciana se sintió devastada, como si hubiera fallado no solo a María, sino a todo lo que el instituto representaba. No puedo ayudarla, le confesó al doctor Mendoza Santos una noche después de una sesión particularmente difícil. He probado todo lo que sé, todo lo que funcionó con Luara, pero María no está respondiendo. El doctor Mendoza Santos la encontró sentada en la oficina, mirando las radiografías de María con expresión desanimada. Luciana, dijo suavemente. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día del evento?
Que no todos los milagros se ven de la misma manera. Luciana lo miró con confusión. No dije eso. No con palabras, respondió él. Pero me enseñaste que a veces el milagro no es la recuperación física. A veces el milagro es encontrar esperanza en medio de la desesperación, encontrar propósito en medio del dolor. Al día siguiente, Luciana tuvo una conversación diferente con María. María, sé que has estado esperando que te diga que vas a caminar otra vez, comenzó. Y aunque sigamos trabajando hacia esa posibilidad, quiero hablar contigo sobre algo igual de importante. ¿Qué? Preguntó María con curiosidad. Quiero hablar sobre todas las cosas increíbles que puedes hacer, todas las formas en que puedes cambiar el mundo, exactamente como eres ahora. Fue Luara quien completó el círculo emocional para Luciana. Una tarde, mientras observaba a María trabajar con determinación renovada en sus ejercicios de fortalecimiento de brazos, Luara se acercó a Luciana. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Le preguntó. ¿Qué? Respondió Luciana. Que Ana Clara esté ayudando a todos estos niños a través de ti, dijo Luara. Cada vez que no te das por vencida con un paciente, cada vez que encuentras una nueva manera de dar esperanza, ella está aquí. Luciana sintió una paz profunda que no había experimentado desde la partida de Ana Clara. Por primera vez en años, no sentía que hubiera fallado como madre. Sentía que estaba honrando la memoria de su hija de la manera más hermosa posible. Tienes razón, susurró. Ana Clara está en cada sonrisa que ayudamos a recuperar, en cada paso que alguien da por primera vez, en cada momento en que una familia vuelve a tener esperanza. Esa noche, Luciana regresó a casa y abrió la caja donde guardaba las pertenencias más preciadas de Ana Clara. Entre las fotos y los dibujos, encontró una carta que su hija había escrito pero nunca había entregado. Mami, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. No quiero que estés triste para siempre. Quiero que ayudes a otros niños como me ayudaste a mí. Tienes manos mágicas que pueden curar corazones rotos. Te amo para siempre. Ana Clara. Con lágrimas de gratitud en lugar de dolor, Luciana comprendió que su historia con Ana Clara no había terminado con su partida. En realidad, había comenzado una nueva historia, una donde el amor de una madre se multiplicaba para sanar a muchos otros niños. Al día siguiente, el Instituto Esperanza recibió a su 20º paciente. Y Luciana, con Luara a su lado y el espíritu de Ana Clara guiándola, estaba lista para escribir otro capítulo de esperanza y sanación. 5 años después. El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales del Instituto Esperanza, iluminando un espacio que se había convertido en símbolo de esperanza no solo para la ciudad, sino para todo el país. Luciana Mendoza, ahora reconocida oficialmente como la doctora Luciana Mendoza, directora del programa de rehabilitación más exitoso de Latinoamérica, caminaba por los pasillos observando con orgullo maternal el bullicio de actividad que caracterizaba cada día en el instituto. En la sala principal de rehabilitación, 15 niños trabajaban con determinación en sus ejercicios, acompañados por un equipo de fisioterapeutas que habían sido entrenados en los métodos revolucionarios que Luciana había desarrollado. Cada uno de estos profesionales había aprendido que la medicina más poderosa era la combinación de técnica científica con amor incondicional. Doctora Luciana, la voz de Sebastián, ahora de 13 años, la sacó de sus reflexiones. ¿Puede venir a ver esto? Sebastián se había convertido en una de las historias de éxito más inspiradoras del instituto. No solo había recuperado completamente la movilidad en sus piernas, sino que ahora jugaba en el equipo juvenil de fútbol de su escuela y había comenzado a visitar el instituto como voluntario para motivar a otros niños. ¿Qué pasa, campeón? Preguntó Luciana, acercándose a donde Sebastián estaba trabajando con un niño nuevo, Diego, de apenas 6 años. Diego acaba de dar sus primeros 3 pasos, anunció Sebastián con una sonrisa radiante. Sin apoyo. Luciana sintió esa familiar oleada de emoción que acompañaba cada pequeña victoria en el instituto. Se arrodilló frente a Diego, un pequeño que había llegado al instituto 3 meses atrás después de un accidente que había afectado su capacidad de caminar. ¿Es cierto, Diego? ¿Caminaste 3 pasos solito? Preguntó Luciana con ternura. El niño asintió tímidamente, pero sus ojos brillaban con orgullo. ¿Quieres mostrármelo? Pidió Luciana. Diego se concentró intensamente, y lentamente, paso a paso, caminó desde los brazos de Sebastián hasta los brazos abiertos de Luciana. Fueron solo 4 pasos, pero para todos los presentes fueron 4 milagros. ¡Increíble!, exclamó una voz familiar desde la entrada. Luciana se volvió para ver a Luara, ahora de 15 años, entrando a la sala con su uniforme escolar.
La niña que una vez había estado confinada a una silla de ruedas ahora era una adolescente vibrante y llena de vida, que había decidido dedicar su futuro a seguir los pasos de Luciana. ¿Cómo te fue en el examen de biología?, preguntó Luciana. Perfecto, respondió Luara con confianza. Cada pregunta sobre el sistema nervioso me recordaba nuestras noches en el sótano, cuando me explicabas cómo funcionaban mis músculos. Luara se había convertido en la estudiante más brillante de su clase, con un futuro prometedor en medicina. Pero más allá de sus logros académicos, se había transformado en la embajadora más poderosa del instituto, compartiendo su historia con familias que llegaban sin esperanza. Tengo una sorpresa para ti, dijo Luara, sacando un sobre de su mochila. Llegó esto hoy. Luciana abrió el sobre y encontró una carta de la Universidad Nacional de Medicina. Estimada doctora Mendoza, nos complace informarle que ha sido seleccionada para recibir el Premio Nacional de Excelencia en Rehabilitación Médica por su contribución revolucionaria al campo de la fisioterapia pediátrica y por su trabajo excepcional en el Instituto Esperanza. Luciana se quedó sin palabras, mirando la carta con incredulidad. ¿Sabes qué es lo mejor de este premio?, preguntó Luara con una sonrisa traviesa. ¿Qué?, logró decir Luciana. Que viene con una beca de investigación de 2 millones de pesos para expandir el Instituto Esperanza. Papá ya está haciendo planes para abrir una segunda sede en la ciudad de Medellín. En ese momento, el doctor Carlos Mendoza Santos entró a la sala, y Luciana pudo ver en su rostro el orgullo de un padre y la gratitud de un médico que había aprendido que la sanación va mucho más allá de los protocolos médicos. Felicidades, doctora Mendoza, dijo, extendiendo su mano. Aunque para ser honesto, este premio llega 5 años tarde. Usted ya había demostrado su excelencia cuando decidió no darse por vencida con mi hija. Los años habían suavizado las aristas entre el doctor Mendoza Santos y Luciana. Lo que había comenzado como una relación marcada por las diferencias de clase social se había transformado en una sociedad basada en respeto mutuo y un objetivo común: devolver la esperanza a las familias que la habían perdido. Doctor Mendoza Santos, dijo Luciana, este premio no es solo mío. Es de todo el equipo que hemos construido juntos. Papá, interrumpió Luara, ¿le contaste sobre la carta de María? El rostro del doctor Mendoza Santos se iluminó. Es cierto. María te escribió desde la universidad. María, la niña que no había recuperado la movilidad en sus piernas pero había encontrado su propósito en el instituto, ahora estudiaba psicología pediátrica y había sido aceptada en un programa de maestría en terapia ocupacional. Dice que quiere regresar al instituto cuando termine sus estudios, continuó el doctor Mendoza Santos. Quiere especializarse en ayudar a niños a encontrar nuevas formas de vivir plenamente, sin importar sus limitaciones físicas. Luciana sintió una mezcla de orgullo y emoción. María había entendido que su propio viaje, aunque diferente al de Luara, era igualmente valioso y poderoso. Esa tarde, durante la reunión semanal del equipo médico, Luciana compartió noticias que había estado guardando durante semanas. Tengo algo importante que anunciarles, comenzó, mirando a los 15 profesionales que formaban el corazón del Instituto Esperanza. Hemos sido invitados a presentar nuestros métodos en el Congreso Internacional de Rehabilitación Pediátrica en Barcelona. El salón explotó en aplausos y exclamaciones de alegría. Pero hay algo más, continuó Luciana. La Organización Mundial de la Salud quiere que desarrollemos un protocolo basado en nuestros métodos para ser implementado en hospitales de todo el mundo. La doctora Patricia Vázquez, quien había comenzado como escéptica de los métodos de Luciana pero se había convertido en una de sus colaboradoras más entusiastas, levantó la mano. ¿Eso significa que vamos a poder ayudar a niños en otros países? ¿Significa que el amor y la esperanza que comenzaron en un sótano de este hospital van a llegar a niños en África, Asia, Europa y América?, respondió Luciana. Significa que Ana Clara y todos los niños que hemos ayudado aquí van a inspirar sanación en todo el mundo. Esa noche, Luciana caminó por los pasillos ya silenciosos del instituto, deteniéndose en cada sala para recordar las historias de éxito y aprendizaje que habían llenado esos espacios. En la pared principal del instituto, había un mural pintado por los propios pacientes, mostrando niños jugando, corriendo y sonriendo. En el centro del mural, 2 figuras tomadas de la mano, una mujer con bata blanca y una niña con vestido azul, rodeadas de las palabras, donde el amor encuentra la esperanza, los milagros son posibles. Se detuvo frente a la oficina que había sido de Ana Clara, un espacio memorial donde guardaban fotos y recuerdos de todos los niños que habían pasado por el instituto, tanto los que habían partido como los que continuaban sus vidas con nuevas esperanzas. Hola, mi amor,
susurró Luciana, tocando la foto de Ana Clara que presidía la habitación. Mira todo lo que hemos logrado juntas. Mira cuántos niños están sonriendo porque tú me enseñaste que el amor nunca se rinde. En ese momento, sintió una presencia familiar detrás de ella. Luara se había acercado silenciosamente y ahora estaba de pie junto a Luciana. Ella está orgullosa de ti, dijo Luara suavemente. Lo sé porque yo estoy orgullosa de ti, y creo que siento lo mismo que Ana Clara sentiría si pudiera verte ahora. Luciana abrazó a Luara, la niña que había llegado a su vida como un recordatorio de que los milagros son posibles cuando el amor se niega a aceptar la derrota. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Luciana. ¿Qué?, respondió Luara. Que cada niño que ayudamos nos enseña algo nuevo sobre la fuerza del espíritu humano. Que cada familia que recupera la esperanza nos recuerda por qué vale la pena levantarse cada mañana y luchar por lo imposible. Al día siguiente, el Instituto Esperanza recibió a 3 nuevos pacientes. Entre ellos estaba Sofía, una niña de 9 años que había perdido la movilidad en sus piernas después de una enfermedad. Sus padres llegaron con la misma desesperación que una vez había llevado al doctor Mendoza Santos a buscar especialistas en todo el mundo. Doctora, le dijo la madre de Sofía a Luciana, los médicos nos dijeron que no hay esperanza. Pero escuchamos sobre usted, sobre lo que hizo con Luara. ¿Cree que? Luciana se arrodilló frente a Sofía, mirando esos ojos llenos de miedo e incertidumbre que conocía tan bien. Hola, Sofía, dijo con la misma ternura que había usado con Luara años atrás. Soy Luciana, y quiero que sepas algo muy importante, nunca es demasiado tarde para un milagro. Y los milagros comienzan cuando decidimos no rendirnos. Luara se acercó y se arrodilló junto a Luciana. Hola, Sofía, dijo. Soy Luara. Hace 5 años, yo estaba exactamente donde tú estás ahora. ¿Quieres que te cuente cómo Luciana me ayudó a caminar otra vez? Los ojos de Sofía se iluminaron ligeramente, y en ese momento, Luciana supo que otra historia de esperanza estaba a punto de comenzar. ¿Te conmovió esta historia de esperanza y segunda oportunidades? Como Luciana nos enseñó, los milagros no aparecen de la nada, nacen del amor, la perseverancia y la fe inquebrantable en que siempre hay una razón para seguir luchando. Su transformación de una madre devastada a la madre de los milagros, nos recuerda que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, Corazón Azul, dale like a este video para que más personas puedan descubrir que la esperanza nunca muere. Campana, suscríbete y activa la campanita para más historias que restauran la fe en el poder transformador del amor. Burbuja de Diálogo, comparte en los comentarios. ¿Conoces alguna historia real de superación que te haya inspirado? ¿Hay alguien en tu vida que, como Luciana, se ha negado a darse por vencido contigo? Recuerda, cada historia compartida es una semilla de esperanza plantada en el corazón de alguien que tal vez la necesite hoy. Porque como nos enseñaron Luciana y Luara, cuando el amor encuentra la esperanza, los milagros son posibles. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que es verdaderamente posible. Destellos.